¿Cuántos barriles al día se transportan en el oleoducto norperuano? 10.000, Miss. Bueno, ¿quién da más? Ani, ¿cuántos barriles se transportan al día? 30.000. 30.000. ¿Quién da más? Las opciones son 10.000, 650.000, 200.000, 30.000 o 20.000. 650.000. ¿Quién da menos? Lo sé, Miss. La C, 100.000, muy bien. Miss. 200.000 barriles al día. Esa es la capacidad de transporte de barriles al día que hay en el Perú. Bueno, la última pregunta de los problemas propuestos. El oleoducto norperuano empieza en A, Mancerriche, B, Porcuya, C, Olmos, D, San José de Saramuro, ubicado en Loreto, o D, en Vallobar. Manseriche. Mm, La Manseriche, Miss. Manseriche. No. Pasa por Mancerriche, sí, pero el recorrido comienza por otro lugar. Porcuya. Porcuya, no, pasa por Porcuya. Después de que pasó por Mancerriche, pasa por Porcuya, pero no comienza en Porcuya. San José de Saramuro. Vallobar. ¿Cuál? Vallobar. Olmos. Olmos. Ya les comento qué pasa con Olmos. Vallobar, Miss. La Olmos E. está casi al final y Vallobar es a donde llega. Recuerden que Olmos está allá en la San costa. José de Saramuro. San José de Saramuro. San José de Saramuro está en Loreto, está en la región amazónica. Recuerden que comienza su recorrido desde la región amazónica hasta la costa. Entonces, aquí la respuesta correcta es en Saramuro. Cuyo. Y se utiliza en Vallobar, en Piura. Muy bien, vamos a continuar con la tarea. Recuerde que deben entregar las evidencias del trabajo, los mapas conceptuales dibujados en la clase pasada, la consulta del gas camisea y de las cosas buenas y malas del petróleo y la tarea que se deje el día de hoy. Pueden entregar hasta mañana. Bueno, como tarea vamos a desarrollar la tarea de la clase. Entonces esta nos dice así. El oleoducto norperuano llega hasta el puerto de... La primera pregunta, ¿hasta dónde llega o dónde finaliza el recorrido del oleoducto norperuano? En Vallobar. Muy bien, en Vallobar, en Piura. Ese ya lo habíamos dicho, ¿no? Vallobar en Piura. Súper, excelente. Bueno, tenemos aquí... Ok, bueno, entonces vamos a continuar. El oleoducto norperuano atraviesa los Andes en la cadena oriental en el Pongo de... Entonces aquí hay una pregunta súper importante que la vamos a contestar. Tienen 2 minutos para contestar esta pregunta. El oleoducto norperuano atraviesa los Andes en la cadena oriental. En el Pongo de Porcuya, Olmos. Olmos, Rentema, Mancerriche
o Curayacú? Olmos. Olmos, ¿están seguros que es Olmos? Macerriche. Recuerden que Olmos está ubicado cerca a la costa, ¿no? Macerriche. Orcuya. Mancerriche, muy bien, Nani, está ubicado en el Pongo de Olmos. Entonces, voy a comentarles cómo es el recorrido del oleoducto norperuano. Parte desde San José de Saramuro, en Loreto, corre paralelo al río Marañón, que nosotros podemos mirar la imagen en el libro, atraviesa por los Andes en la cadena oriental en el Pongo de Mancerriche, sigue por Rentema en la cadena central y por el paso de Porcuya en la cadena occidental. Desciende a la costa y cruza la Pompa de Olmos, que es en Lambayeque y el desierto de Sechura, hasta llegar al puerto de Vallobar, que queda en Piura. Bueno, vamos a continuar entonces con la tercera pregunta de la tarea. Y la tercera pregunta nos dice lo siguiente: el petróleo es transformado y procesado en sus derivados en A, la planta eléctrica, B, central hidroeléctrica, C, fábrica de productos químicos, D, refinería. Ok. E, hidroeléctrica. ¿En cuál planta de estas es procesado y transformado el petróleo? Refinería. Muy bien, en la refinería. Refinería. Bueno, aquí vamos a detenernos a explicar. Una planta nuclear lo que genera es trabajar con divisiones de átomos, que es una energía altamente poderosa, altamente fuerte, en la cual se utiliza principalmente para la generación de grandes cantidades de energía eléctrica, cantidades que uno casi no alcanza a imaginarse, son cantidades inconmensurables. Entonces se utilizan las propiedades atómicas y subatómicas para poder realizar. Se utiliza también átomos o elementos radioactivos que van a dar diferentes usos. Una central hidroeléctrica, esto es muy interesante. Gracias a Dios, y hace unos años tuve la fortuna de visitar una central hidroeléctrica. ¿En qué consiste? Que por medio del agua, por eso se llama hidroeléctrica, se produce energía eléctrica. ¿Cómo era la imagen? Bueno, les voy a detallar aquí con un pequeño dibujito. Lo que hacía es que aquí se mantiene un río, ¿listo? Hay un río. Y en el río, por lo general, tiene corriente, van flujos de corriente. A ese río se le sacaba se le hacía una división, el agua seguía por un lado y por esta división fluía una corriente de agua. Esa agua se la procesaba porque por lo general hay ríos donde hay mucha contaminación, y ese era un río que tenía contaminación. Primero le quitaban, eran las basuritas, luego le trataban de quitar otros contaminantes, no para purificar el agua, sino que para que no tuviera basuras. Entonces, esa agua la hacían caer, el terreno es en Nariño, en Pasto, cerca de Pasto, y hay hay caídas. Entonces, en una parte el agua caía por unos tubos, y al haber una diferencia de altura, ustedes ya van a mirar o han de estar mirando en física que cuando hay una diferencia de altura se presenta un potencial. En la parte del fondo había unos motores. Los motores, al generar esta parte de aquí, generaban un movimiento. Ese movimiento iba a un generador, y gracias a ese movimiento el generador empezaba pues a producir energía. También existen unos transformadores que van procesando la energía. Eso por un lado. Por el otro lado, pues utilizaban otro tratamiento que era por medio de que en el fondo
instalaban también otros motores, los motores, las aspas de los motores, un motor pues por lo general tiene unas aspas. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua empieza a mover esas aspas y ese movimiento es lo que empieza a generar una diferencia de potencial. Lo que mueve aquí va al generador y de esa forma se produce energía eléctrica. Entonces, las centrales hidroeléctricas es cómo producir por medio de la fuerza del agua energía eléctrica. Bueno, está la fábrica de productos. La fábrica de productos más que todo está esa la parte de los consumibles, productos químicos. La refinería es la parte donde el petróleo es procesado y transformado en sus derivados. Y una hidroeléctrica, pues ya lo comenté, por medio de la fuerza del agua se obtiene energía eléctrica. Bueno, la respuesta entonces aquí era la parte A. Vamos con el tercer punto, creo que ya. No, cuarto punto de la tarea. Y nos dice así. Una de las siguientes es una refinería ubicada en Lima. Talara, Luis F. Díaz, Pablo Boner, La Pampilla o Ventanilla. ¿Cuál de esas están ubicadas en Lima? Les doy una pista. Luis F. Díaz está ubicado en Loreto. Entonces, ¿cuál será la que está ubicada en Lima? ¿Cuál refinería nosotros encontramos ubicada en Lima, estudiantes? Conchán. Ventanilla. Talara. Ventanilla. La Pampilla. La Pampilla, muy bien. Bueno, Talara está ubicada, Talara no es refinería para comenzar. Luis F. Díaz está en Loreto. Pablo Boyer tampoco está. La Pampilla está en Lima. Y Ventanilla no está. Entonces, La Pampilla. Bueno, esa era la cuarta. Vamos a continuar con la quinta. De la tarea. Y la pregunta 5 nos dice, el gas de Camisea se encuentra ubicado en el departamento de... Bueno, Cusco. muy bien. Cusco. Han estado atentos, excelente. Bueno, el gas de Camisea está en Cusco. ¿Listo? Bueno, y ahora sí vamos con la selección del examen, que también son preguntas cortitas. Bueno, el petróleo es un líquido viscoso más o menos denso que el agua. Menos. Entonces la primera punto es menos. Menos, el petróleo es menos denso que el agua. El petróleo es menos denso que el agua. Muy bien, Ani. La segunda, en el Perú, el petróleo cubre el porcentaje de la demanda energética total. ¿Qué demanda energética contribuye el petróleo en el Perú? El 80%. 80%. 80%, Miss. 80%. ¿Están seguros el 80%? Ok. 60%, Miss. Listo. Actualmente, ¿no? Llega al
70%. Entonces, el Perú cubre la demanda. El petróleo cubre el 80%, ¿no? Listo. Bueno, seguimos con la tercera pregunta. Existen dos sistemas de perforación de petróleo. ¿Cuáles son? Los dos sistemas de perforación de petróleo son Percusión y sondeo. Persuasión y dotación. muy bien, percusión y rotación. Y finalmente, la palabra petróleo significa. Aceite de piedra. Muy bien. Aceite de piedra, Miss. La palabra petróleo significa aceite de piedra. Ok. Bueno, como tarea, importantísimo. Aquí este no va. Dibujar los tipos de perforación petrolera en el cuaderno deben enviarme al WhatsApp. Van a consultar, esa es la tarea de la clase pasada, pero deben tenerla, consultar sobre el gas camisea, el impacto del uso del petróleo en la vida humana, lo bueno y lo malo. Y aquí, pues, Ani, como ya me entregó, solamente tendría que entregarme la foto de las tipos de perforación. Dibujar el mapa del Perú. Y en él ubicar el recorrido del oleoducto norperuano. Entonces, tenemos para el día de hoy, pues las dos tareas, que es dibujar la parte de los tipos de perforación petrolera y la otra, dibujar el mapa del Perú y en él ubicar el recorrido del oleoducto norperuano, que considero que es algo muy, muy importante que lo tengamos muy presente, porque es algo propio de la región donde viven, donde vivimos cada uno de nosotros. Tenemos que tener presente cómo son los recorridos y cómo son las situaciones. Entonces, en este caso, voy a dejar aquí la ruta que tiene el recorrido y ustedes deben ubicarla en un mapa. Entonces, aquí está. Este es el recorrido, ¿no? 2 puntos. Este es el recorrido y este lo deben ubicar. Entonces, parte de San José de Saramuro. Entonces, ubican donde queda Saramuro en Loreto. Van trazando una línea que recorre paralelo al río Marañón por su margen izquierda. Atraviesa los Andes, ubican donde quedan los pongos de Mancerriche, la cadena oriental y Rentema. Y pasa por la cadena principal. Luego sigue por la cadena occidental en el paso de Porcuya, desciende hasta la costa y cruza por la Pampa de Olmos hasta llegar al desierto de Serrucha y finalmente llega al puerto de Vallobar, en Piura. Entonces, este es el recorrido que ustedes deben dibujarlo en el mapa de Perú. Deben presentarlo, lo dibujan lo más bonito que puedan y pues los dibujos más bonitos los vamos a exponer en el grupo con una felicitación. ¿Hasta cuándo tienen para entregar ese trabajo? Pueden entregarlo mañana hasta el mediodía para que tengan la nota máxima, ¿no? Mañana. Domingo. Sábado en la noche. ¿Listo? Entonces, tenemos hasta el sábado en la noche para entregar toda la tarea. Son los dibujos de clase que deben enviar en su cuaderno, consultar sobre el gas de camisea, el impacto del petróleo y dibujar el oleoducto norperuano, el recorrido del oleoducto norperuano. Eso es lo que va a ir en un dibujo, lo que va en el dibujo. Bueno, chicos, muchas gracias por participar. Recuerden enviar las evidencias del libro, del cuaderno, máximo hasta el sábado en la noche para poder entregar su nota la próxima clase, que es el martes. Entonces ya puedo darle su nota por trabajos y tarea.
Vale, chicos, un abrazo enorme y que estén muy, muy, muy bien y que Dios los bendiga. Chao.